Muchas veces, versículo 4, muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Hagamos un recuento entre el versículo 1 y el versículo 4 de esta conferencia número 3, espíritus y demonios. Bien, llega nuestro Señor Jesucristo, decide pasar de un lugar a otro, debe pasar en una barca con sus discípulos. Cuando llega al otro lado, que es a la región de los Gerasenos, al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, sale un hombre poseído por un espíritu maligno. Este hombre presenta una característica. Primero, ve a Jesús y sale al encuentro de Jesús. Segundo, es un hombre que vive en un hábitat que no es el adecuado para un ser humano. Tercero, nos narra la Biblia que tiene una fuerza descomunal, la cual nadie puede controlarlo. Y en el momento en que han podido controlarlo varios hombres, lo sujetan con cadenas y este individuo poseído por este espíritu maligno revienta cadenas y grilletes. Aquí tenemos algo muy importante, pero a él los destrozaba y nadie tenía la fuerza suficiente para dominarlo. Versículo 5. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritándose y golpeándose con piedras. Esto quiere decir que este hombre, este ser humano poseído por el espíritu inmundo, tenía cadenas y las reventaba. Primero, fuerza descomunal. Segundo, los hombres que lo trataban de agarrar, él los derrotaba, los superaba en fuerza. Nadie podía controlarlo. Tercero, vemos un dato muy importante, que prefiere vivir aislado de la sociedad. Ya, sigamos con mucha atención qué más nos dice la Biblia con respecto a este hombre. Versículo 6. Cuando vio a Jesús desde lo lejos, corrió y se postró delante de él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Notemos una cosa, cuando este hombre ve a nuestro Señor Jesucristo no sale al encuentro del hombre endemoniado. Es el hombre endemoniado quien va al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y nótese una cosa, ¿qué es lo primero que hace este hombre? Se postró delante de Jesús y le reclama a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 7, cuando le dice: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes. Aquí empieza el desarrollo de esta conferencia, es donde se vuelve más interesante. Primero enfoquémonos en este punto específico. ¿Por qué el hombre endemoniado sale al encuentro de Jesús? Para tratar de evitar que nuestro Señor Jesucristo se metiera con él, porque ya el demonio que había dentro de este hombre sabía que nuestro Señor Jesucristo lo iba a atacar. ¿Y cómo lo va a atacar? Síganme con harto cuidado, no sin antes decirle lo siguiente. Los demonios, cuando ven la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tiemblan. Esa es una característica muy importante. ¿Por qué tiemblan? Porque solamente nuestro Señor Jesucristo es el que podía y tenía la capacidad para hacerle frente a él. En la palabra de Dios, en la Biblia, nos narra la Biblia un caso muy importante, y es que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros que ya viene el príncipe. En el libro de Juan nos narra una historia muy importante donde nos hace saber lo siguiente: ya viene el príncipe de este mundo, el cual sobre mí no tiene poder, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero allí hay un mensaje
para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, y es que los espíritus y los demonios no pueden hacernos frente a nosotros. Ellos están en contra de nosotros, pero tampoco nos pueden hacer daño si nosotros andamos correctamente en la presencia de Dios. O sea, esto quiere decir que una persona como mi persona, que estamos entregados a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los demonios llegan hasta cierto punto, pero de ahí para acá no pueden pasar. ¿Por qué? Porque la sanidad y la santidad de un verdadero cristiano que cumple con lo que Dios manda, ellos no pueden pasar porque nosotros estamos cubiertos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos demonios no pueden pasar. Esos demonios nos huyen a nosotros, como quiso el demonio endemoniado, el hombre, como quiso el demonio que estaba en este hombre, el cual hace referencia a la Biblia, porque es que aquí viene otro punto muy importante. Sígame con harto cuidado. ¿Por qué te entrometes, Hijo del Dios Altísimo? Primero reconoce que nuestro Señor Jesucristo es Hijo del Dios Altísimo. Los demonios y los espíritus malignos no nos pueden atacar a nosotros, porque así como ese espíritu maligno que había en ese hombre reconoció en Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, ellos reconocen en nosotros, los verdaderos cristianos, los que somos obedientes a la palabra de Dios, los que hemos hecho la declaración de fe, que nos hemos convertido sin merecérnoslos en hijos del Dios Altísimo. Ellos a nosotros no nos pueden atacar, ellos no tienen poder sobre nosotros. Nótese bien esto, yo quiero ser muy, pero muy enfático en esto. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Al Hijo de Dios no era capaz de hacerle frente, no es capaz de hacerle frente ningún espíritu maligno, no es capaz. Y nosotros somos hijos de Dios, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Los espíritus malignos, los demonios, no nos pueden hacer frente a nosotros. Ellos tienen pavor de nosotros, pero hablo de los verdaderos hijos de Dios en obediencia. ¿Ya? Presten harta atención a este punto también muy importante, como todos los que le he venido comentando. Este demonio, cuando ven a Cristo Jesús, tiemblan. Y yo tengo un datico muy importante. La Biblia nos enseña algo muy importante, y es que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, pero no obedecen. Y ha llegado hasta tal punto el deterioro del ser humano en las cosas de Dios, que sígame con harto cuidado. Los demonios tiemblan cuando ven la presencia de Dios, pero no obedecen. Eso son los demonios. Miremos los seres humanos. ¿Hasta qué punto ha llegado la raza humana? Que están en la presencia de Dios y no tiemblan y desobedecen. O sea, estamos peor que los demonios. ¿Cómo lo vio? Tremendo eso, ¿no? Me hice entender. Bien. Continuamos. ¿Por qué te entrometes, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no nos atormente. Nosotros, los seres humanos, estamos con la capacidad y la autoridad, siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios, seamos seamos obedientes a la ley de Dios, estamos con la capacidad y la autoridad de rechazar el ataque de estos espíritus malignos. Ya, la pregunta del $1.000.000. Entonces, si nosotros estamos en la capacidad, ¿cómo es que un demonio de estos entra a una persona y le hace tanto daño? La respuesta es sencilla. Esta persona no estaba en obediencia total al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque si hubiera estado en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su totalidad, en sus acciones, en sus pensamientos y en sus actos,
el demonio no hubiera podido entrar en este personaje, el hombre gadareno. Terminamos la conferencia número 3, continuamos el día de mañana con la conferencia número 4. Buenas noches, muchas gracias.